Por la interacción de los amables oyentes a través de nuestras cuentas de Twitter, también quienes siguen la transmisión de nuestro programa a través de la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM, la transmisión del Facebook Live. Vamos a hablar de un trabajo muy interesante, un trabajo académico que ha sido preparado por la doctora Patricia Hidalgo. Ella es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Visita nuestra mesa de trabajo para hablarnos sobre una investigación que ella ha preparado, que se denomina Claros y Oscuros de la Democracia Participativa, el caso de las asambleas de presupuesto participativo del Distrito Metropolitano de Quito 2010-2013. Me parece interesante hablar de este tema porque estamos a las puertas del proceso electoral del 24 de marzo. Vamos a elegir un nuevo alcalde o alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a integrar un nuevo Consejo Metropolitano. Y creo que son temas que deberían también ser debatidos por la sociedad de cara a reflexionar su voto para los comicios que se avecinan. Doctora, bienvenida, qué gusto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio, pues para poder socializar esta investigación que duró 5 años y que ahora está aquí frente a ustedes el fruto. Como usted decía, es justo la época, pues estamos en este contexto de las próximas elecciones locales y creo que este libro se vuelve de lectura obligatoria para todos los candidatos a prefectos, a alcaldes, a consejos. Pues este libro trata mucho de la gestión local y de un tema tan importante que todos lo dicen en campaña, la participación. Pero realmente... Pero parece medio abstracto el término, ¿no? En la práctica. Por supuesto, porque cuando una vez que son elegidos, pues pierden totalmente la legitimidad, pues sus agendas no obedecen a las necesidades reales de la ciudadanía, ¿no? Ok, usted dice 5 años de investigación. ¿Por qué Así se tomó es. tanto tiempo y cuáles fueron, digamos, los segmentos que usted investigó para poder hacer este trabajo académico? Bueno, le cuento un poco, pues, cómo empezó esta investigación, por qué la razón de esta investigación. Yo estaba haciendo, pues, tuve la suerte de visitar algunos barrios por gestión local, ¿no? Me acerqué, entonces entrevisté a varios líderes barriales y me comentaban que, bueno, vi más que nada, que ellos recogían, pues, hacían un pequeño ahorro de lo que podían. Entonces decía, ¿para qué ahorraban? Entonces me decía, para poder lograr ciertas obras, porque el municipio nos da el 50%. Entonces yo ingenuamente creí que era solo en ese barrio, en ese contexto que pasaba eso, que ellos tenían que poner el 50% de un presupuesto para una callecita, para una mejora de barrio, para un alcantarillado. Pero entonces ellos, a medida que yo seguía investigando, me di cuenta que esto se repetía. Claro, esa es una realidad ajena para los que hemos vivido en barrios que tenemos todo, ¿no? Bueno, entonces en base a esto fue cuando dije, bueno, y aprendí también y vi también que existen estos mecanismos de participación llamados asambleas participativas en la que todos esos barrios la gente empezaba a prepararse, ¿no? Barrios yo diría urbano popular. Marginales, sí, un poquito segregados socioespacialmente, históricamente. ¿Y usted esa autogestión, doctora, sí la vincula o la relaciona con la participación ciudadana? Claro, pero es autogestión. ¿No? Es autogestión, claro. Y ellos se organizan y ellos buscan con sus propios presupuestos, con sus propios medios, obras que deberían ser obligatorias. ¿Ya? Ahora, existen esos mecanismos en los que puede uno decidir, el ciudadano decidir hacia dónde va ese presupuesto. Pero para esto, primero, las agendas locales tienen que ser realizadas con la ciudadanía, porque de lo contrario, solo se vuelven en oferta que nunca la cumplen y se deslegitiman políticamente, ¿no? Porque hay que entender, hay que conocer cuáles son las necesidades que tiene esa gente también, ¿no? Porque, digo, habrá grandes obras que están en la zona urbana o en el denominado hipercentro de la ciudad, pero que no afectan, ya sea positivo o negativamente, a estos barrios a los que usted hace referencia. Además, históricamente, eso, lo que usted dice, el hipercentro, ha sido siempre beneficiado, ¿ya? Pero es porque los dueños tienen el poder político, ¿no? Entonces, o sus inversiones. Las inversiones, claro. Entonces, el paisaje urbano se lo realiza de acuerdo a esa voluntad socioeconómica, que me da mucha pena, ¿no? Entonces, y que realmente eso motivó
para que yo haga esa investigación. Me demoré 5 años porque es una investigación muy profunda y es un estudio comparativo de las 8 administraciones zonales de Quito en todas las variables. En cuanto a la historicidad, porque la historia es muy importante para entender por qué. También en cuanto al presupuesto, también a la institucionalidad, a esa normativa que de alguna manera es excluyente, que no permite que la gente realmente participe. Además que cada administración zonal tiene una lógica distinta, o sea, Totalmente. la administración de La Delicia seguramente no tiene la misma lógica que la administración Eloy Alfaro, por mencionar algo. Así es. O la administración Quitumbe, que además es enorme, ¿no? Es enorme y con necesidades totalmente básicas que no se han no se han logrado satisfacer, No se han logrado satisfacer. Entonces, el mecanismo, la normativa, tiene que venir de abajo hacia arriba. Las agendas locales tienen que hacerse de abajo hacia arriba. Solo así se legitiman políticamente todos los candidatos o todos ya las autoridades que hayan sido elegidas. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, digo, esto que usted plantea es interesante, suena lógico, en un mundo ideal debería ser así, pero lo que tenemos es que en el curso de las campañas para renovar autoridades locales tenemos, y por lo general así ha sido el manejo electoral, el manejo proselitista en el Ecuador, tenemos organizaciones políticas, candidatos que recorren los barrios y presentan sus ofertas de campaña. No necesariamente esas ofertas de campaña se sustentan en un diálogo previo con la comunidad, sino más bien en un trabajo de sus equipos con el candidato. Es decir, lo hacen distanciados de el diálogo con la comunidad. Porque lo hacen en campaña. Sí, pero lo hacen en campaña. Porque no están permanentemente recorriendo, conversando, visitando. Y ahí es cuando te pones a pensar, ¿qué candidato? Los candidatos, para no particularizar, ¿tienen un proyecto de ciudad? En realidad hay un proyecto de ciudad. Yo no concibo un proyecto de ciudad sin la participación de los ciudadanos. Por eso coincido con su visión, que me parece en un mundo ideal es lo lógico, pero creo que en la práctica dista mucho, doctora. Así es, totalmente de acuerdo. Es más, o sea, el espíritu de la democracia es la participación. Es el otro nivel de democracia, ¿no? O sea, realmente sin participación no hay democracia. Pero fíjese que justamente por esto es que yo empecé esta investigación, porque a través del presupuesto participativo, de estas asambleas de presupuesto participativo, que es un mecanismo vigente y que no se le utiliza, que debería utilizarse en todas las prefecturas, en todas las administraciones zonales, en todas las parroquias, en todos, ¿no? Él permite que el ciudadano sea el que decida hacia dónde va ese presupuesto, porque son ellos los que saben cuáles obras son las que necesitan, ¿no? Entonces, si bien el candidato no puede hacer una investigación minuciosa, cuando ya ejecute su plan, sí tiene que hacerlo con los ciudadanos y a través de este mecanismo de las asambleas de presupuesto participativo. Ahora, hubo un tiempo, no sé, Juan Arturo, si tú te acuerdas, creo que fue en las administraciones anteriores del general Paco Moncayo, entre el 2000 y el 2009, cuando se implementó una figura que era la cogestión. El 50-50. El 50-50, por ejemplo, un Sigue barrio popular que necesitaba que se le pavimente o se le adoquine. Sacan el presupuesto en diálogo con la municipalidad y la comunidad decide poner el 50% y el otro 50% la municipalidad. Usted me dice, ¿ese mecanismo se mantiene? Es vigente, es el que el más efectivo. ¿Y es el más adecuado? Eso le iba a preguntar. ¿Es el más adecuado? No, porque no entiendo por qué tienen que dar el 50% los barrios. O sea, esos barrios Sí, que no han que ya recibido pagan, históricamente además, obras, claro, que han sido perjudicados. ¿Por qué van a tener que dar? Pero eso funciona. De esa manera logran muchas obras y la comunidad se reúne, participa, decide. Hacen mingas, ¿no? También. Hacen mingas también, o sea. Ponen muchas veces los materiales, ponen la mano de obra, etcétera. Sí, ¿Ah? Pero es injusto. Por ejemplo, si uno vive en otro barrio, en un barrio que sí tiene, no tiene que poner ese dinero, entonces es injusto. Bueno, usted lo nombró, sabe que el general Paco Moncayo fue el que sacó la ordenanza 046, que fue el inicio para que se puedan ejecutar estas asambleas de presupuesto participativo. Él no las ejecutó el siguiente alcalde, que fue Barrera. Sí, pero todo se puede mejorar, o sea, por lo menos inició, ¿no? ¿Y la actual mecanismo. administración ha llevado adelante estas asambleas? No lo he hecho el estudio a profundidad, pero sí he hecho un monitoreo. Últimamente está dándole un poquito de vida a estas asambleas, pero no lo suficiente. Por eso digo que los nuevos candidatos tienen ese reto. Es una oportunidad.
sino que tienen que transparentar los presupuestos, ¿no? Entonces, tienen que ser, o sea, tiene que haber mucha transparencia. Tienen que transparentarlos y al final del día tienen que ejecutarlos, porque además uno de los problemas que han tenido las administraciones zonales, sobre todo en el último periodo municipal, es que no han ejecutado esos presupuestos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no hacerlo, no? Si eso es lo que les va a dar legitimidad, y eso es lo que les va a dar votos, o sea, exacto, se va a legitimar políticamente y va a poder gobernar. Yo le quisiera preguntar en ese contexto, doctora, ¿cuánto ha beneficiado o ha perjudicado la elección de los concejales por distritos? Porque digo, correspondiendo a un distrito, el concejal también podría estar mucho más cercano de la realidad de la gente que lo eligió, ya sea en la zona rural, en las parroquias, o sea en la zona centro, en el norte o en el sur. Debería conocer muchísimo más de esa realidad, de esa situación, los problemas que enfrentan sus electores, como cuando ocurría antes que uno debía elegir de una lista de los 21 a los concejales de la capital. Claro, o sea, lo que usted acaba de decir, ese es lo que él debería hacer. No, es el debería hacer y es lo que todos esperaríamos. Claro, es el mundo ideal. Pero nosotros sabemos que no es así, porque si no, sería un Quito más equitativo. No habría tanta diferenciación entre los barrios, entre los sectores marginados siempre, ¿no? Desde 1940, desde que se hizo la primera planificación con el arquitecto Odriozola, ya estuvo concebido cómo es Quito hasta ahora y no ha cambiado, Sigue haciéndose mucha inversión en los espacios que lo tienen todo, ¿ya? Y sigue totalmente perjudicados los barrios que históricamente no han recibido. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Esta zona que es de las más altas, de la más alta plusvalía, ¿no? Donde está ubicada la radio. Por ejemplo, tú hiciste la inversión de el soterramiento de cables. Entonces tienes un escenario totalmente distinto a barrios populares en donde ni siquiera hay aceras. O sea, que no tienen todavía, o sea, y además hay gente que tampoco tiene todavía acceso al suelo, ¿no? O sea, que es una de las cosas que debería hacer, o sea, que la gente tenga acceso a tener un terrenito. Y ojo, esto no es exclusivo de Quito, porque cuando uno va a Guayaquil se encuentra con la misma realidad. Yo decía el tema de Solanda porque, por ejemplo, hablamos aquí del soterramiento de cables y tú vas a Solanda y tienes el segundo piso de las casas también construidas sin permisos o sin normas técnicas, la ventana pegada al cableado ahí de electricidad. O sea, esa es una realidad que tienes en algunos barrios. Pero tienen luz por lo menos. Por lo menos, y tienen agua también. Tengo alguna interacción con los oyentes. Jorge Vladimir nos dice... es la pregunta en los barrios populares que estamos condicionados al tema de los presupuestos participativos para conseguir una obra. ¿Cuándo en los barrios considerados elitistas la realidad es otra? Es el comentario que nos hace el oyente, que es justamente lo que decía la doctora. Por acá Agustín Chiriboga nos dice: los presupuestos participativos no suelen ser ni el 5% del presupuesto real de las administraciones zonales. ¿De qué participación hablamos entonces? Dice. Por supuesto, por eso que la voluntad política y la voluntad de participación tiene que verse en cuánto presupuesto van a asignar a estas obras, en las que realmente la gente va a decidir hacia dónde va ese presupuesto. Oiga, me envían por acá otro mensaje y me dice: ¿cuáles son los resultados de estos 5 años de investigación que usted ha planteado en su libro? ¿Cuál es el resultado central de esta investigación? Bueno, que hay varias conclusiones porque el estudio se hizo de acuerdo a algunas variables, ¿no? Pero digamos que el mecanismo es bueno, o sea, como idea. Pero lo que hay que hacer es que las agendas locales para que tenga éxito, tienen que realizarse de abajo hacia arriba. Tienen que ser también más flexibles, que no sean excluyentes, porque como está ahora la normativa, excluye a muchas organizaciones sociales y a mucha gente que realmente necesita, ¿no? Entonces tiene que ser más incluyente, tiene que facilitar la normativa para poder ser parte de este mecanismo. En el trabajo académico que nos ha presentado la doctora en esta mañana hay algunos capítulos: debates en torno a la democracia, la segregación urbana y las dinámicas participativas de Quito, la capacidad organizativa, los mecanismos participativos propuestos por la municipalidad, las asambleas de presupuesto participativo en el Distrito Metropolitano de Quito. Vienen a ser los capítulos, 5 capítulos, antes de las conclusiones, referencias, documentos y notas. Este trabajo, digamos, usted lo ha presentado, es un trabajo académico, pero usted podría socializarlo con los 18 candidatos a la alcaldía de Quito. Bueno, mire que este trabajo
es un aporte, pues, no de la academia a la democracia, se lo va a entregar de manera gratuita en la presentación del libro, que es este jueves a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Se lo va a entregar a todos los que asistan, es un evento abierto, ¿no? Y por supuesto, yo he hecho llegar la invitación a la mayoría de candidatos, y más exhorto que por favor lo lean, ¿ya? Lo lean, porque ahí va, en el libro, ustedes a llegar a sus propias conclusiones con datos, porque es científico, ¿no? Con muchos datos, en que la única manera de que se legitimen como autoridades, es que sean próximos a esa comunidad, a esa ciudadanía, porque ahí sí llegarán a esa realidad concreta de las necesidades de cada barrio, que son diferentes. ¿Han cambiado las percepciones de los ciudadanos? ¿Usted pudo identificar eso quizás, doctora, en estos 5 años, digamos, de cuando empezó la investigación a lo que ocurre hoy en la capital de la República? O digamos, la gente sigue sintiendo las mismas necesidades, las mismas inquietudes. Mire que yo, el otro nombre, mi libro se llama Claros Oscuros de la Democracia Participativa, pero otro nombre que yo lo estaba pensando es de la ilusión al desencanto, ¿ya? Porque realmente, en la primera parte, cuando ellos están organizándose como barrio, hay mucha ilusión, se vuelve una fiesta democrática, ¿no? La gente prepara comida, empanaditas, morocho, cosas así para esa reunión. Pero en el camino se va topando con obstáculos. Y cuando llega ya la reunión de la institución, la reunión de la Asamblea de Presupuesto Participativa, pues solo se limitan a firmar una cartilla, ¿no? A una obrita que ya es previamente escogida. ¿Por qué? Porque la decisión viene de arriba hacia abajo, no viene de abajo hacia arriba. Entonces, yo encuentro a la gente desilusionada. También, o sea, algo es algo, dice la gente, peor es nada. O sea, una callecita, ¿no? Derogado el sombrero, dice el pueblo. Claro, la sabiduría popular. Sí, estaba en un barrio en el que recién inauguraron una callecita a través de los presupuestos participativos, ¿ya? Entonces estaban contentos. Algo es algo, pero no es justo. Oiga, por acá tengo un par de mensajes. Quito dice, nos escribe y dice: así es, las asambleas para repartir presupuestos participativos definitivamente sirven de plataforma publicitaria del alcalde de turno. José Luis Coyaguazo dice: es una falacia porque yo en su momento quise adoquinar mi pasaje donde vivía, pero le duplican solo por poner la propaganda de la municipalidad y el presupuesto es privado. Dentro de las reflexiones que nos envían los oyentes a propósito de este tema, ¿qué le parece? Es verdad, es verdad, o sea, que tiene que cambiar. O sea, como idea, como el debe ser, es magnífico ese mecanismo, ¿no? Y si uno realmente tiene ese espíritu de cambiar, de mejorar, de que la ciudad prospere, de que haya igualdad, pues se debería utilizar, todos los alcaldes, todos los prefectos, deberían utilizar este mecanismo. Oiga, pero también me escribieron un mensaje en ese sentido, y con esto voy terminando, que por ejemplo, si hacemos una comparación con Guayaquil, en el municipio de Guayaquil no se aplica estos presupuestos participativos y sin embargo el alcalde tiene el 80% de aceptación. Está súper legitimado. Ya, por supuesto, pero yo creo que es ahí hay otra, o sea, yo le preguntaría ahí, ¿por qué no utiliza, no? ¿Por qué no se transparenta? Pero ahí hay otro problema que sería motivo de otra investigación mucho más profunda, que son pues las fundaciones, ¿no? O sea, hay que preguntarse qué es de los guayaquileños realmente, ¿no? Todas esas obras es otra pregunta de investigación, ¿no? Claro. Y yo creo que en este tema sí hay mucha ignorancia, ¿no? O sea, yo lo digo por mí mismo, porque yo hasta que no me acerqué tampoco sabía que existen estos mecanismos. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Claro, y por ejemplo, ustedes como periodistas, pregunten a los candidatos si es que saben lo que es la Asamblea de Presupuesto Participativo. Le cuento que ni los periodistas tenemos claridad sobre el tema, ¿sí o no, Contertulio? Les va a servir mucho este libro. No, y lo vamos a leer. Doctora, gracias por el tiempo, le felicitamos por este trabajo académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Ojalá los candidatos lo lean. Se vuelve de lectura obligatoria. Lo tomen en cuenta este libro, que además cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral, el Instituto de la Democracia y la Universidad Internacional del Ecuador, Claros y Oscuros de la Democracia Participativa, que ha sido pues materia de una investigación de la doctora Patricia Hidalgo Albuja, quien es directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias a nuestra invitada, 7 de la mañana con 29 minutos.